Bien amigos, aquí estamos en este segundo bloque de Encuestas Más Análisis. Junto a Juan Carlos tenemos el gusto de recibir al candidato del Partido Independiente. Pablo Mieres, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. Bueno, Juan Carlos, veníamos hablando de la importancia. Bueno, sí, ya como en el primer bloque veníamos planteando, ya el Pablo Mieres que tenemos hoy acá no es el mismo que habíamos invitado en programas anteriores. Es decir, ahora es el cumpleaños de 15, que todos van a querer invitar La niña mimada. a bailar, ¿verdad? Esperemos que siga viniendo acá en Encuestas Análisis y después que sea electo senador. Vamos a ver. Vamos a ver si viene. No, pero la idea era, de acuerdo a lo que estuvimos viendo y a las proyecciones y a cómo se podría dilucidar un balotaje que veíamos en el primer bloque, si efectivamente las tendencias de Intercónsul se confirman, el Partido Independiente va a estar en el Senado. Los partidos tradicionales no van a haber mejorado demasiado su votación de la elección pasada. Van a estar algunos, 2 puntos más por arriba, no más de lo que obtuvieron en 2009. Y básicamente un Frente Amplio que va a perder bancas, que va a caer, y va a caer básicamente, como decía Alejandro, porque los partidos llamados menores recogen más votos, entre ellos, y el más importante, el Partido Independiente. ¿Por qué? Porque que ya está en el Parlamento con 2 diputados, tiene amplísimas chances de ingresar al Senado, incluso de ampliar el número de diputados, o sea, sí, tener una bancada de por lo menos un senador, 3, 4 diputados, y bueno, en un Parlamento tan dividido, esto se va a hacer pesar. Lo hablamos con Jorge Larrañaga, sí, correcto, en la semana pasada, ¿verdad? Que decíamos, bueno, los presidentes de la Cámara van a ser figuras importantes, porque van a tener que articular mayorías. Y bueno, y seguramente el Partido Independiente va a ser el referente, ya sea Jorge Larrañaga o Raúl Sendic el que esté presidiendo el Senado. Lo que veíamos como posible, como probable, es que ni blancos y colorados sumados, ni el Frente Amplio puedan tener mayorías en ninguna de las 2 cámaras, con lo cual conocer qué piensa Pablo Mieres sobre distintos temas puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque la mano del Partido Independiente en ambas cámaras va a ser un factor decisivo para que se apruebe o no se apruebe, para poder decir censuro a este ministro o no censuro a este ministro. Entonces se nos vuelve muy importante ya no solo saber de que el Partido Independiente está creciendo, que probablemente acceda al Senado, sino qué está pensando el Partido Independiente y Pablo Mieres. Sí. Porque finalmente de todos los temas hay que saber qué es lo que están pensando. Yo creo que ese panorama que ustedes están dibujando y que parece muy probable, más que muy bueno para nosotros, que lo es muy bueno para el país. Yo creo que terminamos una época en donde ha habido un predominio neto de un solo partido, que ese partido ha hecho un ejercicio abusivo de esa mayoría, ha generado una mayoría parlamentaria regimentada que determinó una declinación del papel del Parlamento en su capacidad de contrabalancear al Poder Ejecutivo. Eso en una democracia es muy importante. No ha habido control para las leyes inconstitucionales, el control lo tuvo que hacer el que lo controla en última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. No ha habido posibilidad de investigar, la investigación la terminó haciendo el Poder Judicial, lo cual también es muy importante para la institucionalidad democrática, pero el Parlamento tiene que recuperar ese poder de contrabalance sobre el Poder Ejecutivo, y eso va a ocurrir en el próximo periodo de gobierno. Esa es la novedad principal que tenemos, y lo que hace que, y lo digo porque obviamente nos interesa, pero además porque es una realidad, convierte la elección de octubre en una elección parlamentaria. Acá va a haber segunda vuelta, va a haber una elección presidencial que va a ser en noviembre, pero en octubre lo que estamos eligiendo es el Parlamento. Y yo creo que los uruguayos tienen que hacer uso de esa libertad, es decir, tienen 2 votos, no 1. 3 en realidad si le agregamos al intendente. Entonces pueden elegir un partido al Parlamento, otro a la presidencia, otro a la intendencia. Me parece que ese juego libre es muy bueno para la democracia, y nosotros aspiramos a que en esa primera instancia donde se elige el Parlamento nosotros tengamos particularmente fuerza, porque somos el único puente que puede luego generar la articulación entre los 2 bloques. Y ese es un rol que ningún otro partido puede cumplir. Entonces, cuanto más fuerte sea el Partido Independiente en un escenario con un presidente sin mayoría, más posibilidades de diálogo, de encuentro, de posibilidad de avanzar
en una dirección que uno espera que tiene que ser buena. Porque, o sea, yo no quiero que el próximo presidente le vaya mal, sea cual sea él, sea Vázquez o sea la calle Pou. Al contrario, uno espera que al país le vaya bien y por lo tanto la actitud del Partido Independiente desde el Parlamento va a ser una actitud constructiva, va a ser una actitud de control, por supuesto, pero al mismo tiempo de gobernabilidad. Juan Carlos, ¿qué está pensando la gente? ¿Ve con simpatía que el Partido Independiente acceda al Senado y que se vuelva el fiel de la balanza? Sí, yo creo que los uruguayos estamos empezando a acostumbrarnos a pensar en esto que dice Pablo Mieres casi como novedoso, aunque no lo es. Aunque no lo es. En octubre hay una elección parlamentaria, dice Pablo. En realidad la intención de la reforma electoral de fines del 96 era esa, que hubiera una instancia. Había muchas intenciones, buenas y malas, como siempre, pero Ciertamente. Ciertamente, pero una de las intenciones era que esa primera vuelta, si nadie tenía las mayorías, pero bueno, se estaba eligiendo un parlamento. Y eso era lo que daba pie a la segunda vuelta, donde uno decía, bueno, de los dos candidatos más votados, ¿quién puede gobernar? ¿Qué tiene capacidad de gobernabilidad? José Mujica dijo, hay que sacar la mayoría parlamentaria porque si no es imposible gobernar este país. Lo dijo hace muy poco. Yo discrepo con esa opinión, creo que me afilio más a la tesis de Pablo Mieres de que, bueno, que es bueno para el Parlamento, para la institucionalidad democrática del país, que las mayorías se construyan dentro del Parlamento y que hasta varíen. En Europa pasa eso. Sí, de acuerdo al tema, puede haber variaciones, puede haber combinaciones. No es decir, bueno, el Partido Independiente con el 3,5 o 4% de los votos va a gobernar el país, ¿no? No lo va a gobernar el Partido Independiente. Está claro que no. Digamos, pero va a ser un actor importante, sin duda. Pero es el partido menor de los cuatro y que se vuelve clave en las alianzas. ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver algunas gráficas. Algunos, primera pregunta que uno se hace. El Partido Independiente, ¿para qué lado se inclina? ¿Se inclina hacia el Frente Amplio? ¿Se inclina hacia los partidos ¿usted ubicaría tradicionales? al Partido Independiente como cercano al bloque de blancos y colorados o como cercano al Frente Amplio? El 29% dice... cerca del Frente Amplio. Cerca del Frente Amplio. 15% cerca de los partidos tradicionales, pero el 51% dice ninguno. O sea que la condición de independiente está consolidada en la opinión pública. Está bastante consolidada en la opinión pública y si uno quiere agregarle otro comentario, con una tendencia del centro a la izquierda, un poco más proclive al Frente Amplio. Lo cual todo es lógico y razonable. Bueno, todos los mensajes que ha enviado el Partido Independiente van en ese sentido de ser un partido de centro izquierda. Pero ¿cuántos mensajes nos llegan a destino? No, bueno, pero por eso es exitosa la ¿Cuántos yo creo mensajes? Que además logra un buen balance en esa distancia con respecto a los dos bloques y al mismo tiempo un leve sesgo hacia la izquierda, que es lo que el Partido Independiente es efectivamente como identidad. Está bien, ¿se sienten cómodos con este resultado? Sí, me parece razonable. Sí. ¿Qué debería ser, y vemos el siguiente gráfico, qué debería ser el Partido Independiente en el balotaje? ¿Apoyar a Vázquez o el candidato más votado de los partidos tradicionales? Bueno, el 35% dice que debería votar a los partidos tradicionales, el 24% dice que debería apoyar a Vázquez y el 41% de la población dice que no debería apoyar a ninguno de los dos. Vuelve a afirmarse la tesis independentista del Partido Independiente, que cuando surge, yo lo recuerdo perfectamente a partir de una división con Rafael Michelini del Nuevo Espacio, la elección del nombre costó poco, como siempre, pero creo que fue acertada. Es decir, el Partido Independiente, y más en un país de grandes bloques, lo define bien. Aquí el pequeño sesgo está en favor de los partidos tradicionales. Sí, porque hay una versión entre el votante frente amplista de que en realidad el Partido Independiente fue un partido opositor a los gobiernos frente amplistas, y ahora vamos a hablar de eso, Pablo, por eso lo gráfico, y como fue un partido opositor, lo cual no es verdad, lo ubican entre los partidos, más cerca de los partidos tradicionales que del Frente Amplio en ese aspecto.
en el aspecto electoral, no ideológico. Y para terminar, El siguiente gráfico. el siguiente gráfico, que está todos enrabados, por eso los vemos juntos. Ese mismo. Suponiendo que el Partido Independiente obtiene 1 o más bancas en el Senado y se convierte en el fiel de la balanza del próximo gobierno, ¿usted piensa que ello es bueno, es malo o no tiene trascendencia? 47% cree que es bueno, 14% cree que es malo. Acá estoy un poco respondiendo la pregunta que tú hacías, Alejandro. 39% no le da tanta trascendencia a ese tema. Pero como vemos, casi la mitad de los uruguayos cree que es bueno. Que el Partido Independiente se convierta en el fiel de la balanza del próximo gobierno. Estos 3 gráficos de alguna forma tratan de mostrar lo que los uruguayos de 18 años o más están pensando sobre el Partido Independiente, cómo lo están viendo. Y como decía Alejandro, creo, Pablo, no muy lejos de lo que ustedes han tratado de transmitir. No, la verdad que es muy interesante y muy positivo, porque quiere decir que hay una cierta sintonía entre el planteo que el partido ha hecho a lo largo de todo este tiempo y lo que la gente está pensando. Nos alegra mucho, además, que haya mucha gente, más allá de que nos vote o no nos vote, que obviamente la mayoría de los que se manifiestan a favor de que nosotros juguemos un papel importante en el próximo periodo, obviamente no nos votan, pero sin embargo ven con buenos ojos que tengamos ese peso. Y yo digo, no los vamos a defraudar. Es decir, nosotros estamos definidos a jugar un papel con responsabilidad, con seriedad y con espíritu constructivo. Te hago una consulta, porque viendo los éxitos de comunicación, de posicionamiento ideológico, de presencia y de actividad política, yo he notado, y como observador de los medios, que me creo y desde hace muchos años he trabajado en eso, he visto una mucho mayor participación del Partido Independiente, tanto de Conrado Ramos como tuya, en los medios de comunicación, en la participación en los debates públicos, en exposiciones, en foros. Esa participación ya se da con total naturalidad. ¿Ustedes cómo lo han vivido desde el lado de ustedes, del protagonista? Sí, yo siento eso mismo, es decir, siento que ha habido espacio. O sea, yo no me puedo quejar sobre cómo hemos sido tratados por el mundo de los medios de comunicación. Al contrario, yo creo que ha habido una presencia muy, muy notoria. Quizás en el 2009 uno no tenía el mismo espacio político, público, y bueno, son cosas que tienen que ver seguramente con errores nuestros y aciertos también, según los momentos, y también con el hecho de que los datos de la realidad muestran la posibilidad de una consolidación y de un crecimiento. Entonces esas cosas están relacionadas. Es decir, si se visualiza hace 5 años a esta altura, la posibilidad de que el Partido Independiente llegara al Senado era bastante problemática, y además había una sensación de que el Frente Amplio podía ganar en primera vuelta. Entonces todo indicaba que la competencia electoral se presidencializaba y la gente iba a votar entre los que podían ganar la presidencia. Esto ha sido bien distinto ahora, y nosotros estamos más fuertes, más grandes, más maduros, con más posibilidad de pesar, como ustedes mismos lo están señalando, y esas cosas se traducen luego en mayor presencia pública. Y yo creo que además el partido tiene un planteo bien fuerte, bien concreto, un programa de gobierno bien acabado, que hemos presentado en distintos ámbitos, y que la gente esas cosas las valora también, ¿no? Más allá de que se lean o no se lean los programas, la gente lo que ve es que el partido tiene ideas claras sobre los distintos temas, ideas bien concretas. Conrado Ramos le ha dado además al partido un componente de solidez y particularmente de especialización en temas centrales, como es la profesionalización de la gestión pública y la reforma del Estado, y da señal de crecimiento, la incorporación de Samuel Lichtenstein. En fin, hay elementos que van acompañando, digamos, una imagen de crecimiento del partido. ¿Y cuánto, si es que se puede interpretar, porque estas son interpretaciones de la realidad, cuánto puede pesar el ejercicio del poder del Frente Amplio, estos 10 años de gobierno y ese desgaste que naturalmente se da? ¿Eso tiene también que ver? Yo creo que es un elemento. A ver, uno no puede tener la soberbia de pensar que todo es fruto de mérito del buen propio. trabajo de uno. Claro, yo creo que ha habido mérito. El partido es un partido coherente, un partido serio, que se ha mantenido firme en una misma línea, un partido confiable. Yo creo que la gente
siente que el Partido Exacto. Independiente es un partido Yo tengo esa confiable, un evidencia. partido con ideas, con proyectos, con propuestas, pero además que la gente puede confiar en él. Pero también ha habido errores ajenos, es decir, yo no debo dejar de señalarlos, al contrario, yo creo que el Frente ha cometido errores serios, particularmente en este segundo mandato, y que tiene que ver con dos cuestiones. Básicamente, por un lado, con la ausencia de concreción de resolver los problemas principales que estaban planteados. Educación, seguridad, la reforma de la salud, que tiene problemas muy serios, la situación de la infraestructura, la caminería, las carreteras, esto pesa mucho en el interior del país, cuando uno recorre es un reclamo permanente de muchísima gente, o sea que no ha resuelto problemas fundamentales que debería haber resuelto porque tuvo todo para resolverlo, porque tuvo plata, tuvo mayoría absoluta y hasta tuvo el apoyo de los partidos que no estamos en el gobierno para algunas cosas. Ese es un primer motivo de desgaste. El segundo es más de conducta, es decir, el Frente Amplio ha demostrado en el ejercicio del gobierno que ha empezado a expresar una suerte de adicción al poder, de mareo con el poder, que lo ha llevado a cometer, incurrir en los mismos vicios, los mismos defectos que antes cuestionábamos nosotros y el Frente a los partidos tradicionales. Y esas cosas se traducen en jerarcas procesados por delito de abuso de funciones, se traducen en clientelismo, se traducen en acomodos, en cuotificación, en que no van los mejores a los lugares, sino en función de acuerdos y de pactos internos. Todas esas cosas han generado desencanto, desilusión, y nosotros somos una alternativa a eso. Me parece que ese es el punto, ¿no? Juan Carlos, ¿dónde debería o podría o potencialmente deberíamos encontrar la capacidad de crecimiento en estos últimos 25 días de la elección para el Partido Independiente? Dentro de esos frentistas desencantados, ¿todavía tiene capacidad de captar a los colorados, blancos? Es muy difícil, cada vez se va a hacer más difícil decir este colorado, este blanco, este frentista. Cada vez la gente por es suerte, ¿verdad? Te digo, cada vez se va a hacer más difícil. Lo mismo que yo siempre digo, los votos prestados. Los votos no se prestan. No por lo menos los votos que los partidos tradicionales le prestaban al Frente, después el Frente no se los devolvía. Entonces, pero yo creo que sí, que hay un sector de la población que votó al Frente Amplio en las elecciones pasadas, incluso algunos que votaron en las dos elecciones pasadas al Frente Amplio, o sea, ya frentistas más convencidos, que como decía Pablo, y concuerdo con él, está desencantado con el Frente, algunos enojados, hay enojados por la izquierda, que se van al Partido Ecologista, se van a Asamblea Popular, digo, enojados porque querían una revolución socialista, el Frente no la hizo, pero la mayoría de los desencantados no es por eso, es por mala gestión, por haber caído en vicios que tenían los partidos tradicionales y por los cuales ellos se fueron de los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Esa gente además es gente que además le cuesta volver a votar a los partidos tradicionales. Todavía no confía, todavía tiene fresco el discurso de la década de los 90 de los partidos tradicionales. El discurso que dio en llamarse neoliberal. Entonces esa gente es la que está hoy con un gran lío. El Frente me desencantó, no estoy para votarlo por tercera ni por segunda vez. No me gusta. Entonces, los partidos tradicionales todavía no me dan la confianza, a pesar de que ha habido renovación en los partidos tradicionales. A pesar que el barrio, como yo siempre digo, ha sido mejorado, está mejor los parques, ¿sí? Ya no está ni Jorge Valle, ni Sanguinetti, ni la calle Herrera, figuras muy importantes para el país, pero que estaban demonizados en ese discurso liberal. Entonces, esa es la gente para mí al cual el Partido Independiente efectivamente hoy le puede llegar, porque no quiere revolución socialista, no está muy convencido que los partidos tradicionales han cambiado y están desconformes con el Frente. Dijera algún televidente, eso que no les gusta nada. No le viene bien nada. Que no les sirve nada. No es tan así, pero hay razones de peso para esa situación, ¿no? Pablo, ahora vamos a ir al último corte y a la vuelta vamos a charlar un poquito de todos estos cambios que ha habido en blancos y colorados y algunos cambios o no tan cambios dentro del Frente.
cómo te predisponen o cómo pensás tú que podría ser 5 años de gobierno. No tanto tu postura, porque ya sé que van a esperar para tomar esa decisión. Muy bien. Señor director, vamos al último corte y a la vuelta seguimos charlando con Pablo Mieres.